regresamos a Argumentos. Lauren Caballero nos continúa acompañando. El tema de la participación ciudadana es muy importante, Lauren. Nos hablabas también de ese compromiso de los ciudadanos de revisar en el CNE si están inscritos como miembros de mesa y que a veces muchos no lo saben, o verificar sencillamente si su centro de votación está igual, porque también esa es una de las irregularidades que a veces muchos denuncian el día de la elección, como llegué a mi centro y resulta que ya no voto ahí, sino en el del frente. Entonces, hay como también previsiones que tomar como ciudadanos que forman parte de nuestro trabajo, de nuestros deberes, también mantenernos informados y verificar que todo esté en orden previo a las elecciones. Sí, mira, ojalá fuera como tú dices, que al frente, ¿no? O sea, a mí es un caso particular y no tiene por qué ser algo general o aplicable a todo el universo electoral, ¿no? Pero a mí me ocurrió que, bueno, yo he votado históricamente en La Guaira y de un día para el otro aparecí votando en Carabobo. Entonces, ese tipo de cosas ocurren, ¿no? Lo interesante es que el CNE abrió un proceso así permanente, ¿no? O sea, Sí. había una Las cantidad ferias de, electorales. un despliegue interesante, ¿no? De elementos del Consejo Nacional Electoral. Allí la gente, pues yo me di cuenta que estaba bastante motivada, revisándose, chequeándose a ver si estaban inscritos, dónde votaban. Y es posible que en esta elección, bueno, no debería haber no debería haber un número de irregularidades tan alto desde el punto de vista de ese tipo de cuestiones, ¿no? Que incidan negativamente en el proceso. O sea, siempre puede ocurrir algo porque acuérdate que el CNE está conformado por humanos y también hay una plataforma tecnológica subyacente, pero más allá de eso no tendría por qué haber un problema tan grave, pues. Eso sí, la gente debería estar siempre chequeando sus datos en la página del CNE, con número de cédula, verificas dónde votas, si estás inscrito, ¿no? Te enteras si te inhabilitaron. Y también No. el llamado a los ciudadanos a participar y también hacerlo en paz, ¿no? Como es el espíritu del venezolano, con civismo, evitar también todo tipo de altercados o discusiones innecesarias dentro de las filas o de las colas. Hay gente que muchas veces llega, bueno, diciendo por quién va a votar y que el otro candidato es esto y lo otro. O sea, yo creo que hay cosas que uno debería también evitar. Cuando yo era un niño decían que el voto era secreto, ¿no? Nadie se decía por quién votaba y tal. Y es secreto en la máquina, atención, no es Sí, que no claro, sea, pero que claro. mucha gente, pues... Sí, o sea, eso del voto asistido y tal, eso tiene, bueno, una cuestión Sí. que es más técnica incluso, ¿no? Tiene que ver con la gente que es Sí, con discapacitada alguna y tal, discapacidad. pero no es lo común. De hecho, yo me atrevería a decirte que el Consejo Nacional Electoral todavía sigue funcionando bastante bien, ¿no? Desde el punto de vista, sobre todo desde el punto de vista tecnológico, de lo que se transmite es exactamente lo que es la voluntad de la gente. La verificación de las cajas de Las resguardo. irregularidades se dan antes, o antes y durante el proceso en general, durante la campaña, durante el momento el tema de la utilización de los recursos del Estado, por ejemplo, para movilizar o impedir la movilización de otros sectores, pero bueno, si la gente actúa cívicamente, como dijimos hace rato, y participa, la gente debe no solamente participar desde el punto de vista de ir y votar, sino de formar parte pues, del proceso en general, de vigilar el voto, tratar de calmar los ánimos. Yo creo que esta elección no debería ser una gallera, una especie de revolución, ni mucho menos. Es un proceso electoral como cualquier otro. Yo creo que nos veamos en el ejemplo de Europa. Europa viene pasando por una serie de procesos electorales, las elecciones de la Unión Europea el 6 del mes pasado. Y también se habla de mucha polarización, la gente en las calles, el tema de la derecha, la izquierda. Sí, pero es una polarización relativamente sana, ¿no? Porque es que no hay esa confrontación que existencial, ¿no? O sea, la llegada de uno no representa el exterminio del otro, ni viceversa. De hecho, en Francia, en la primera vuelta de las elecciones estas que acaban de convocar, precisamente por todo digamos, el maremoto que generó las elecciones europeas, bueno, se convocaron estas elecciones adelantadas, Anticipadas, sí. en Francia, del Parlamento, y en primera vuelta la derecha europea, la derecha de Le Pen, obtuvo una ventaja importante, ¿no? Parecía que, bueno, no había manera de frenarlo. Eso no significaba tampoco que se iba a acabar el mundo, ni que Francia se iba a acabar, ni mucho menos. En segunda vuelta, bueno, se invirtieron los papeles, hubo una alianza entre todos los factores de la izquierda francesa, el Partido Comunista, los verdes, X, y bueno, se invirtió la cosa, ¿no?
y ahora hay un parlamento bastante variopinto, no hay una mayoría que ninguno de los bloques tiene una mayoría absoluta que de alguna forma pueda, valga la redundancia, conformar un gobierno tan fácilmente, así que va a ser bastante complicado. Pero ¿dónde se dirimen Pero es esas diferencias? O interesante, sea, ¿no? ¿pero Un dónde se parlamento dirime la diferencia? variopinto y que las diferencias se deben de dirimir y además enriquecen el debate, ¿no? Se Eso es dirimen interesante. en el centro de la política, pues en la Ajá, plaza, en este caso no es la plaza pública, pero es el es Parlamento. el ¿Y Parlamento. qué representa el Parlamento? O Que sea, son en las el caso voces de, también ¿qué diferentes representa la de los Asamblea Nacional ciudadanos. o qué debería representar la Asamblea Nacional, el Congreso? Debería representar a todos los La ciudadanos de diversidad, un país, su diversidad, su exactamente, diferencia. exactamente. Eso también es interesante y enriquecen justamente esos debates parlamentarios, ¿no? Esas mayorías o que Eh, todo esté, digamos, o que el monopolizado. presidente del Parlamento te diga, mira, si no te voy a permitir que vuelvas a tener derecho de palabra. O sea, es un acto de arbitrariedad monumental, antidemocrático desde todo punto de vista, ¿no? Recientemente pasó aquí, yo lo vi, me horrorizó, ¿no? Porque el presidente del Parlamento venezolano le dice a un diputado que alzó su voz para defender a las luchas, pues, de las mujeres en Irán El por el tema diputado del Bruno velo. Gallo, de Sí, Avanzada Progresista. y el presidente del Parlamento dice, mira, nos tomaremos las medidas disciplinarias. ¿Cómo es esto? Pues? O sea, tú vas a disciplinar a un parlamentario que fue electo por el voto de miles de venezolanos que se sintieron en esa figura, o sea, un representante válido. O sea, este diputado como el presidente, ahí no hay jerarquías como tal, me explico. Entonces, debemos aprender Y dejar el de debate abierto y dar tus claro, contraargumentos y exactamente. seguir Mira, no, debatiendo, escuchándolo. O, bueno, mira, no es el momento, quizá le pudo haber dicho desde la parte lo oficialista, que sea. Sí. pero ese tipo de sancionar o de eliminar el debate, O pues es la grave. amenaza de te vamos a, o sea, eso no es la política sana. La amenaza es en el mundo de las mafias, de los bravucones de barrio, que yo siempre digo, no es el mundo de la política, porque está el campo de la política y está el campo militar, pues el campo de la guerra. Hay una frase famosa, la guerra es la continuación de la política por otros medios, Clausewitz. Bueno, pero resulta que un amigo, digo yo amigo, aquí siendo un poco irónico, ¿no? De los revolucionarios de todos los tiempos, invirtió esa frase y dijo, la política es la continuación de la guerra De la por otros guerra. medios. Sí. ¿Ves? Interesante. Y bueno, si es así, significa que ya las armas no son el fusil, ni el tanque de guerra, ni el jet, Sino sino las que es la palabra. palabras. Exactamente. Y ahí dirimimos pues, nuestras diferencias. O nos acordamos. ¿Y en torno a qué nos tenemos que acordar? Siendo unos políticos sensatos, responsables. En torno al bien común, al Pero vuelvo e interés insisto, nacional. no hay el reconocimiento No. del otro, lamentablemente, en el debate político acá en el país. O sea, no hay un debate Sí. político entre dos, tres personas. No lo solemos ver a ese nivel, ¿no? Quisiéramos todos los venezolanos poder tener un debate Sí, donde podamos escucharlos a todos en un mismo escenario o que ellos se sienten, que diriman los conflictos a través de eso, de la palabra, de las negociaciones, de los acuerdos, que sean públicos. Ojalá tuviéramos un parlamento como el español, que por cierto los españoles se quejan mucho bueno, creo que eso es un mal endémico de todas las naciones del mundo, ¿no? La queja permanente con relación a su clase política. Pero entonces los debates en el Parlamento español y ves allí a Pedro Sánchez aguantándose el regaño de sus opositores. Y ahí no pasa nada, ahí no persiguen ¿me entiendes? Al disidente, ni amenazan al otro, ni callan no hay eso. Entonces esa es la política sana. Y bueno, durante un periodo manda el PSOE, durante otro periodo manda el PP, después hacen alianzas, aparece un nuevo bloque, es lo normal. Ver las conversaciones y el diálogo como lo hemos visto en otros países, el término también de cohabitación, también para muchos analistas es importante retomar este término y que Sí, pase lo que pase después de las elecciones, el día después, que haya ese reconocimiento del que perdió, del que ganó, que puedan quizá trabajar incluso o escuchar las propuestas del otro en pro del país, porque al final la política es para dar soluciones a los problemas que tiene la gente, ¿no? Sí. Tiene que estar enfocada a la gente, a mejorar nuestro país, a trabajar por el futuro, los problemas que vienen, cómo los estamos abordando, y no en ese debate pues de retórica, de Descalificación incluso permanente. descalificación y etiquetas del otro que no nos llevan a nada, Lauren. Fíjate qué interesante que tú hablas de ese término cohabitación. Hasta hace poco en las redes sociales yo creo que incluso se popularizó más allá el hecho de que esa palabra se convirtiese como que en algo muy, muy negativo. Incluso se le llamaba cohabitadores a quienes planteaban, o sea, cohabitadores en el sentido más negativo del término, algo así como los traidores,
lo peor de lo peor. O llevándolo a enchufados o Ajá, alacranes, o por qué se van a reunir con la otra parte, ¿no? Eso es Y gravísimo. después ellos se reúnen, es decir, bueno, todo ese tema Bueno, que eso vimos y recientemente. esto hay que decirlo, ¿no? Yo trato de ser muy, eh, trato de no ser tan duro, ¿no? Pero hay cosas que uno no puede callárselas, porque si no se convierte uno ahora sí en cómplice de lo malo. O sea, ¿cómo es que de la noche a la mañana, después de que todos los que permanecimos siempre abogando porque las diferencias políticas se dirimieran en el campo electoral, en algún momento fuimos llamados incluso traidores, cohabitadores, éramos de lo peor que había? De la noche a la mañana, un sector de la política, que eran los que se dedicaban a desprestigiar a quienes abogaban por la participación electoral, bueno, ahora quieren que voten por ellos, ¿no? Porque son ellos los candidatos, los que están de moda. Eso no puede seguir pasando. Yo creo que aquí hay que tener ciertos... Tú tienes que ser coherente, ¿me explico? Claro. O sea, tú no puedes pasar de la abstención de un día, de la abstención al participacionismo pleno y ciego de la noche a la mañana. Tiene que haber por lo menos un proceso de reflexión, una explicación al país. Mira, ¿por qué me dijiste en 2018 que no votara? Que en este momento no estaban las condiciones y porque No, ahora no. sí. ¿Por qué me Mira, llamas si no me pero explica? es que es gravísimo, porque es que en el 2018 había mejores Condiciones incluso. Por cierto, la oposición era mayoría, la oposición en general, era mayoría O que hagan una incuestionable en mea el culpa. Parlamento. Miren, si en este momento nos equivocamos, Sí, nos dimos cuenta por que lo esa no menos, era la ¿eh? ruta y por eso ahora estamos decididos a votar y que la ruta es la electoral, pero no hay esa Sí, justificación. pero ahora no hay ningún problema. Sin embargo, la gente pues ha seguido ese discurso. Han cambiado, mucha gente ha cambiado de Y- opinión, pero fíjate algo, Rosa, el problema no era llamar a la abstención, porque es una posición política, es válida. Hay gente que no quiero saber absolutamente nada y eso es válido, no me convence ninguno. Está muy bien. El problema es cuando ya tú pasas al siguiente nivel, que es el que no piensa como yo, es decir, el que sí cree que hay que votar, es un traidor. Y ahí entramos en el terreno ya no de la política, sino en el terreno existencial. Porque el que no es como yo, entonces, ¿qué hago con él? claro. ¿Qué hago con él? Lo deshumanizo y después lo desdibujo y después lo desaparezco, lo encarcelo, lo persigo. Bueno, es grave. Y eso pasó en las filas de la oposición, fíjate, que somos los que hablamos siempre de democracia y de respeto al pluralismo ideológico y tal. ¿Cómo es esto entonces? ¿Con qué se come? Entonces hay que reflexionar, hay que empezar a ser un poquito más sensatos cuando hablamos, sobre todo cuando tenemos capacidad de hablarle a mucha gente. Sobre todo, bueno, Es una responsabilidad en ese momento hay grande. que ser muy responsable. Así es. Bueno, Lauren, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en esta edición de Argumentos. Quisiera, ya para finalizar, tu mensaje a los ciudadanos de cara a las elecciones. Bueno, el país está como está. Todos sabemos la situación por la que pasan nuestras familias, ¿no? Eso es algo generalizado. Yo creo que hay que asumir pues nuestro rol ciudadano, participar en el proceso político nacional, no solamente desde el punto de vista de ir a votar en un día X donde haya unas elecciones, las que sean, sino incluso viendo cómo hacemos aportes a nuestras comunidades, en nuestros espacios, en la academia, en el ámbito laboral. Creo que todos podemos poner un granito de arena. Venezuela tiene mucho talento, ¿sabes? Y bueno, por algo siempre hablamos de que somos los libertadores de América y tal, pero últimamente no lo demostramos mucho. Entonces yo creo que deberíamos volver a esos inicios, ¿no? Recordar no solamente a Bolívar, sino incluso a algunos de los grandes maestros, ¿no? Bello, por ejemplo. El tema de no importar modelos, no importemos modelos, generemos nuestros propios modelos, Claro, nuestras propias alternativas. Y por ello hay que reunirse, sentarse, entender, dialogar con el otro y justamente en medio de ese debate que puede enriquecer, que pueda llevar esas propuestas siguiendo esos ideales de pues grandes venezolanos. Es importante en estos momentos también que Venezuela entienda que es necesario de ese diálogo productivo y que se ponga la mirada siempre en la solución a esos problemas que hoy tenemos. Nos tenemos que despedir, amigos. Nuestras cuentas en redes sociales están a su disposición. Recuerden que también pueden ver este programa a través de nuestro canal de YouTube, Argumentos GB, en Globovisión Videos en Vivo y a las 11 de la noche.